Ok, bueno, ahora nos toca reforzar los conceptos que vimos en el video anterior, ¿ya? Entonces, un poco para reforzar ya aquí lo que vimos acerca de if y else y todas esas cosas de condiciones, true o false, eh, acá en Python tienen que recordar que un if y un if else en Python trabaja de la siguiente forma, ¿ok? Primero tenemos que poner un if, ¿no? Entonces, después de lo que nosotros pongamos después del if, ¿ok? Tenemos que poner algo, o sea, una condición que nos entregue un valor booleano, un true o un false, ¿ok? Un true o un false. Y después de esto tenemos que poner dos puntos, ¿ok? Después de dos puntos en Python, todo lo que, todo lo que nosotros queramos que compile o que se ejecute cuando este resultado de aquí sea true, o sea, la condición que vayamos a poner sea true, entonces una vez que el if sepa que la condición es true, todo lo que está dentro del nivel del if, o sea, imaginen que todo esto está dentro, acá hay varios códigos, ¿no? Código, 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 todo esto se va a ejecutar. En caso de que sea false y solo tengamos la condición del if, no se va a ejecutar nada. Pero si nosotros queremos que se ejecute algo a pesar que no entre o que el valor sea diferente a true, sea false, entonces para eso existe otra palabra reservada en Python, que es el else. El else básicamente no tiene una condicionante que validar, porque es el por default. O sea, si es que en caso de que la condición salga false, lo que va a pasar es que se va a ejecutar todo lo que está dentro del else, todos los códigos que nosotros pongamos dentro del else, ¿ok? Y en resumen, las condicionantes que nosotros podemos tener muchas condicionantes. Miren el ejemplo que está líneas abajo. Miren, por ejemplo, tenemos una variable de letra, ¿ok? Y aquí en el if, nosotros, si se dan cuenta, tenemos or, la palabra or, ¿no? Or, perdón. Or, que básicamente referencia a o, ¿no? O. En caso de que la letra sea igual a, o la letra sea igual a e, o la letra sea igual a i, etcétera, ¿no? Así. Entonces, en caso de Python y para las condicionantes, el OR, cuando tenemos mucho OR, ¿ok? Solo basta de que en una de estas condiciones nosotros tengamos un true para que el resultado final sea true, ¿ok? Y cuando es true, obviamente lo que va a pasar es que se va a ejecutar todo lo que está dentro del if, ¿no? ¿Ok? Pero en este caso, en un OR, solo necesitamos que una de las condiciones cumpla. O sea, basta que uno cumpla. Por ejemplo, en este ejercicio, el único que cumple, que la letra es igual a O, sería esto de acá, ¿no? Entonces, esto es lo único que se hace true. Y todo lo demás son false, false, false. Y como resultado, como estás usando una condición OR, todo se vuelve true. ¿Ok? En cambio, si usas un AND, una I, entonces necesitas que todos sean true. ¿Ya? Entonces, esto es cuando tenemos un if y cuando tenemos un else. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer varias validaciones, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente ejercicio, miren. En este caso, de la misma forma, ¿no? Tenemos una variable de superhéroe, ¿no? Superhéroe Spider-Man. Pero, por ejemplo, por cada superhéroe tiene distintas identidades, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando el superhéroe es Spider-Man, entonces su identidad como tal va a ser Peter Parker, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que hacer varias condiciones, porque, por ejemplo, cuando la primera condición en Python, en un if-else anidado, si la primera condición no se cumple, por ejemplo, el superhéroe, la variable no es Superman, no es igual a Superman. Entonces, obviamente, esta condición va a ser false. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que va a intentar el siguiente if, que en este caso es uno anidado, ¿no? El if. Y nuevamente va a preguntar, ¿superhéroe es igual a Batman? Obviamente es false, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el superhéroe es igual a Spider-Man. Y así hasta que encuentre la condición en el cual sea igual a la variable, ¿no? Al valor que tenemos. Entonces, para este caso, superhéroe es igual a Spider-Man, true. Entonces va a entrar y va a ejecutar este bloque de código. ¿Ok? En caso que no encuentre una coincidencia para este valor, lo que va a hacer es que ahí recién va a entrar al else y va a ejecutar este código, ¿no? Le va a setear esta variable, ¿ok? A este nombre variable le va a poner incógnito, ¿ok? Entonces, acá también hay algo importante que pasa en Python y que no pasa en otros lenguajes, por ejemplo. En este caso, si se dan cuenta, el secret identity
¿ok? Esta variable solamente se setea dentro de los if, ¿no? Entonces, yo me acabo de dar cuenta que no es necesario tener una variable que esté al nivel superior, ¿no? Aquí, secret identity, para que tú lo puedas usar fuera del if. Si tú tienes una variable declarado dentro del if, tú lo puedes usar fuera del nivel de donde está esa variable. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este secret identity está dentro de los if, ¿no? De los bloques de if, de los if, ¿no? A nivel dentro de los bloques, ¿no? Entonces, en Python no es como otros lenguajes que en Java, en esos casos, en donde uno tiene que crear una variable al inicio, ¿no? Por ejemplo, secret identity, ¿no? Es igual a vacío, por ejemplo. Y recién poder usar fuera del bloque de Python, ¿no? No es necesario hacer eso. Python automáticamente reconoce que tienes esta variable a nivel del contexto lo usa como si fuera una variable global, ¿no? Y lo puedes usar fuera de los bloques anidados que tengas, ¿ok? Y finalmente, por ejemplo, aquí tenemos otro casito, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, que es que es el bloque match, ¿ok? Match, por ejemplo. Este match nos va a ayudar a que todo esto de aquí sea un poco más digerible, ¿ok? Más fácil de implementar. Es muy parecido. Tenemos una variable en ambos casos. Tenemos la variable superhero en ambos casos, ¿ok? Pero a diferencia del if-else que nosotros tenemos aquí, ¿ok? En este caso solamente necesitamos poner el match, o sea, la palabra match seguida de la variable con la cual queremos comparar, ¿ok? Y después poner case, ¿no? ¿Qué pasa cuando la variable superhero es igual a Superman, case Batman, case Spider-Man y case else, o el else, perdón, vendría a ser un guión abajo, ¿ok? Entonces esto de acá vendría a ser igual a este primer if, ¿ok? Luego, el superhero Batman vendría a ser igual al case Batman. Y finalmente, el superhero Spider-Man vendría a ser igual al case Spider-Man. Y el else, el último else de aquí sería igual al case guión bajo. Se dan cuenta que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Solamente que en el bloque 2, que es todo esto, el código se ve mejor, ¿no? Es mejor, está más manejable, ¿no? Si se dan cuenta. Y al final, misma idea, ¿no? El secret identity puede ser usado fuera incluso del bloque, en un print fuera del bloque. ¿Ok? Entonces, con esto espero haberles ayudado un poco a entender de qué va el if, el else, ¿no? Dentro de Python. ¿Ok?